la grabación. Bueno, pues como os decía, bienvenidos a este webinar, seminario virtual de la suite de Plica. Hoy vamos a tratar la Red Europea de Contratación PEPPOL, ¿vale? Yo creo que casi todos habéis oído hablar de PEPPOL. Hay gente que habrá dicho, bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Qué no es esto? Vamos a intentar hoy situar una serie de conceptos. ¿Por qué surge PEPPOL? ¿Cuándo surge? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se gestiona? ¿En qué nos afecta a nosotros? ¿Y qué es lo que deberíamos de tener en cuenta alrededor de esta red? Y, bueno, vamos a ver si somos capaces de aclarar todos estos conceptos. Lo primero que hacemos, como siempre, es ver un poco la agenda, la intención de los seminarios, de qué es esto de la suite de Plica. Y como decíamos, pues hoy hay el objetivo de este webinar es hablar de la situación actual y los conceptos alrededor de PEPPOL y luego las preguntas típicas. Yo me he hecho algunas que entiendo que pueden ser las más lógicas, pero como siempre, si utilizáis la parte de preguntas que tenéis en la herramienta de estos seminarios virtuales, pues ahí podéis perfectamente, luego contestamos las preguntas, ¿vale? Empezamos. Lo primero que hacemos, como siempre, es la intención. La intención de estos seminarios es ofrecer información de la suite de Plica, de contratación pública electrónica, tratar de dar respuesta a asuntos jurídicos siempre con sistemas de base organizativa, es decir, con elementos que nos sirvan para organizar las cosas, ayudar en la toma de decisiones de cada organización, tanto hacia adentro, en la parte interna de cada organización, que como sabéis, este tipo de cosas supone siempre un lío bastante considerable, y también hacia afuera, es decir, hacia qué es lo que yo tengo que hacer en este caso con los proveedores o con los proveedores de toda la Unión Europea, que es de lo que en principio se trata y hablaremos de esto un poco por encima. Hay que tratar, una de las intenciones de estos seminarios es tratar de aprender de lo que nos estáis diciendo, de qué es lo que os pasa, los gestores de contratación, qué problemas tienen, porque al final, cuando compartimos las experiencias y conocimientos, cuando realmente utilizamos y hacemos o diseñamos entre todos mejores productos y servicios. Hay que tratar de fomentar una transición óptima y esto no siempre es fácil. Es decir, ya hablaremos en el último seminario de estas cosas, pero la transición es complicada, hay que prepararla y el problema de todo esto es que, claro, ¿quién hace una transición? Uno no está haciendo transiciones de este estilo todos los días, uno hace una cada muchos años y a la contratación pública electrónica esperemos que solo haya una, con lo cual es muy difícil que las organizaciones y las personas individualmente estén preparadas para eso. Hay que intentar entender cómo se hacen estas transiciones de forma óptima. Como os decía antes, si tomáis nota o utilizáis el chat para hacer las preguntas, al final de la sesión intentamos responderlas. El calendario que estamos siguiendo, como ya sabéis, pues este es el octavo, que es la Red Europea de Contratación PEPPOL. Hemos dado otros 7 previamente que se han fundamentado mucho en lo que es aclarar y especificar todos los elementos que componen la suite de Contratación Pública Electrónica Plica. Y nos quedan 2, que hablaremos de la interoperabilidad y los estándares, que hoy lo comentaremos mucho porque tienen mucho que ver la Red Europea de Contratación PEPPOL con la interoperabilidad y los estándares. Y como os decía, el último seminario será esa gestión del cambio. ¿Qué cosas nuestras organizaciones pueden hacer o tienen que hacer para enfrentarse a una transición que, insisto, no solemos hacer casi nunca? Muy por encima, como siempre hacemos, la suite de Plica, pues cumple las 4 grandes funciones de archivo, relación, tramitación y explotación, eso que llamamos en el acrónimo ACTE de la contratación pública electrónica. Está generada una arquitectura que tiene una parte de back office, la parte interna de la administración, una parte de relación de la administración proveedor en el front office. La administración y el proveedor no se relacionan solo en la parte de la licitación electrónica, se relacionan en más ocasiones. Es decir, lo que hace la parte de relación administración-proveedor es el front office y eso, insisto, es mucho más que la licitación electrónica. Y luego hay una parte específica que es, esto es un problema de arquitectura de sistemas, que es un software independiente que hemos generado, se llama Plica Empresas,
bueno, pues para que las empresas tengan desacoplado de los sistemas de las administraciones lo que ellas tienen que hacer, ¿vale? Ya hablaremos de eso en algún momento. Y luego, una de las cosas que tiene la suite Plica es que entiende que hay una arquitectura global, que es parte de lo que vamos a ver hoy también, de OpenPeople y Plica. Como les decía, las funciones son esas que veis ahí, y lo que intentamos hacer es que cada administración tendrá, bueno, pues unas necesidades de empezar por unas o por otras. Normalmente siempre vais a cumplir todas estas funciones, no por ley, sino porque la ley también empuja, ¿no? Pero, bueno, pues porque es bastante obvio, ¿no?, que necesitáis todas estas cosas y, claro, necesitáis hacerlas en formato electrónico. Esa arquitectura de la que estábamos hablando es la que veis aquí. Hay una administración que usa un back office para la parte de expedientes, para la parte de archivo, para la parte de explotación de datos. Es fundamental porque con todo esto es lo que nos va a permitir basarnos en hechos ciertos para realizar ese proceso que hay siempre en la sombra, que es, yo creo, fundamental, que es lo que estáis intentando todos, que es la profesionalización del servicio de compras públicas. El front office, que tenéis la parte del portal y el perfil del contratante, con el registro de entrada, integraciones con notificaciones, subastas electrónicas y catálogos. Y por último, lo que hemos comentado, el desacoplamiento de que el proveedor hace las cosas en sus sistemas y luego os comunica lo que haya hecho en el concepto este que hemos comentado de sobre electrónico, ¿vale? La arquitectura global que tenéis es esta que estamos viendo aquí, y es que tenemos que empezar a pensar que nuestra administración no es una administración que hable solo con sus proveedores, y nuestros proveedores no deben ser unos proveedores que solo hablen con la administración en la que están ubicados, todo lo contrario, ¿no? Hoy vamos a ver también que, digamos, posibilidades, qué características o qué posibilidades, mejor dicho, de conexión y de utilización de todo este servicio, lo que se va generando alrededor de ese mercado único que quiere realizar la Comisión. Cuando digo Comisión, no quiero decir los señores de Bruselas. La Comisión hace las cosas que le dice el Consejo. Sabéis que hay, bueno, 3 órganos fundamentales en la Unión Europea, que es el Consejo, que está compuesto por todos los Estados miembros, que es la Comisión, que es un grupo que lidera más o menos las acciones y la legislación, las propuestas de legislación, directivas, entre otras cosas, y luego está el Parlamento Europeo, que es el que, bueno, pues vota, dice, pues sí, pues no, lo que sea, ¿no? Pero fijaros que la Comisión propone muchas cosas, pero propone siempre muchas cosas porque el Consejo se lo está diciendo. Esto que vamos a ver hoy aquí, fundamentalmente, el Consejo, hace muchos años ya, porque llevamos, ya sabéis, muchos años peleando con esto, el Consejo dijo, oye, Europa necesita un mercado único, y la contratación pública está moviendo el 20% del Producto Interior Bruto, y podemos empezar por ahí. Fijaros que en Europa los mercados están funcionando en la parte financiera, es decir, los capitales se mueven, pero en la parte laboral y en la parte de intercambios de mercancías y productos le cuesta bastante más. Y en contratación pública sabéis que la parte transfronteriza no llega ni al 3%. ¿Vale? Es verdad que se suma al 14%, pero de aquellas compañías que tienen sedes en distintos países. Si pones eso, es el 14%, pero fijaros que sin eso no llegamos ni al 3% en contratación pública de los intercambios transfronterizos. Eso es lo que el Consejo de Europa, es decir, los Estados miembros quieren, porque claro, estás poniendo barreras a un mercado del 20% del Producto Interior Bruto. Bueno, pues con todo esto dicho, vamos a empezar ya directamente con qué es esto de PEPOL. Vale. Bien, PEPOL es un acrónimo que es Pan-European Public Procurement Online. ¿Vale? No es muy correcto, no es un inglés correcto, pero lo que bueno, han utilizado ese juego de palabras. Bueno, ¿de qué se trata en PEPOL? Fijaros que aquí, esto es una traducción de lo que pone en las presentaciones que hace PEPOL, empieza diciendo cualquier compañía, no empieza diciendo cualquier administración pública, es al revés. Digamos que le da la vuelta a la visión de lo que es la contratación pública. La contratación pública siempre tenemos una visión muy desde el punto de vista de comprador, y lo que dice PEPOL es ya, pero lo que necesitamos es que los suministradores, los vendedores, sean capaces de acceder a una red pública donde se encuentren a todos los compradores. Bien, pues desde ese punto de vista lo que empieza diciendo es cualquier compañía, especialmente las pymes, en la Unión Europea
puede comunicarse electrónicamente con cualquier organización del sector público de la Unión Europea para realizar cualquier proceso de contratación pública. Bien, ¿qué significa eso? Significa que de alguna manera ya está diciéndonos que lo que va a cambiar es el foco. Va a cambiar el foco de la contratación pública respecto de lo que son los órganos de contratación, los gestores de contratación, la parte interna de la administración pública haciendo contratación, y la va a llevar a la parte, por decirlo de alguna manera, de mercado. Y quiere generar un mercado único. Esto del mercado único en contratación pública no deja de ser el objetivo que repiten una y otra vez la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea no le importa absolutamente, bueno, no le importa, pero no es su misión, no es su métier decir, pues usted internamente tiene que hacer. No, usted internamente sabe lo que tiene que hacer, o ya tendrá usted los reglamentos, o usted tiene que seguir la ley. Pero aparte de la ley, de lo que me voy a preocupar es de generar ese mercado único. ¿Vale? Bien. ¿Por qué necesitamos este mercado único? ¿Por qué necesitamos PEPPOL para hacer este mercado único? Bueno, pues hay una serie de problemas principales y cómo los soluciona PEPPOL que vamos a detallar sucintamente. Hay más cosas, pero yo creo que lo gordo más o menos está puesto aquí. Fijaros que volvemos a repetir cuál es el objetivo. El mercado único paneuropeo de contratación pública electrónica interoperable y asequible. Esto es un literal que ponemos ahí, que repetimos muy rápido, porque tiene su... Cada una de estas cosas tiene su historia, es decir, el mercado único de paneuropeo de contratación pública electrónica, yo creo que lo entendemos todo. Es decir, necesitamos que todas las administraciones sean capaces de exponer su oferta de contratación pública a todos los posibles proveedores de la Unión Europea, independientemente de en qué país estén. O sea, que no haya barreras y mucho menos tecnológicas. Y además tiene que ser interoperable, es decir, no le hagas aprenderse al proveedor 200 o 300 o 3000 formas distintas de licitar electrónicamente, de acceder a ese mercado único, y tiene que ser asequible, es decir, los proveedores tienen que encontrar que pueden acceder a este mercado de una manera, bueno, pues lógica, es decir, tendrán que aprender cosas, pero no les puede estar costando un ojo de la cara. Acordaros que aquello de las cargas administrativas es algo que todas las administraciones, no solo la española, está intentando reducir las cargas administrativas de tal manera que liberemos capacidad de recursos para dedicarlos a lo que es la economía productiva y no la parte burocrática, cuando se pueda. Vamos a ver estos problemas principales que intenta solucionar PEPPOL y cómo los soluciona. Bueno, pues cuando hablamos de un mercado único paneuropeo de contratación pública electrónica, en lo que nos encontramos es que hasta ahora lo de la interoperabilidad es una entelequia, es decir, no existe la interoperabilidad. Hay redes cerradas, soluciones propietarias y con falta de interoperabilidad, lo que produce islas de la contratación pública electrónica. Eso significa que si yo estoy licitando no sé, en Madrid con mi ayuntamiento, cuando voy a intentar licitar en el Ayuntamiento de París, pues no puedo. Vamos, que me tengo que aprender otra cosa. ¿Por qué? Porque todo esto es demasiado propietario, no hay opciones. ¿Vale? ¿Cómo consigue arreglar esto PEPPOL? Bueno, pues ha generado una red abierta y segura. Es abierta, lo veremos, porque cualquiera puede entrar ahí, siempre que cumpla unos estándares y sea capaz de acceder de una determinada forma. Es segura, porque, bueno, está securizada la red, no, está perfectamente identificada las cosas, quién eres, qué puedes hacer, etcétera, etcétera. Y se genera como una columna vertebral de esa infraestructura de contratación pública electrónica que conecta a distintas comunidades. Y aquí empieza a aparecer el término de comunidad. ¿Por qué comunidades? Bueno, pues cuando salió PEPPOL ya había comunidades. Aquí en España, bueno, lleva más o menos, pues desde el 98, cerca de 16 o 17 años dando vueltas a estas cosas, y en Europa había otras tantas comunidades que ya están establecidas y que tienen, claro, no puedes llegar y destrozarlo todo. Con lo cual dijo la red PEPPOL, bueno, no puedo destrozarlo todo, pero puedo hacer que a través de estas comunidades la parte, digamos, que ya existe sea interoperable y la parte nueva, lo que venga nuevo, lo que se vaya haciendo nuevo, pues entre de una manera bueno, pues que cumpla con todos los estándares y la interoperabilidad. ¿Vale? Esa es la intención que tiene el PEPPOL. O sea que en principio la primera intención es voy a generar algo de interoperabilidad y estándares, pero voy a hacer que las comunidades existentes sean capaces de meterse en una red que les permita cumplir el mercado único paneuropeo de contratación pública electrónica interoperable y asequible. Vamos a ver cómo lo consiguen esto. Bien, otro problema principal es que había multitud de estándares y formatos. Para eso, en el próximo seminario hablaremos de los estándares CEN, del Centro Europeo de Normalización,
le llamamos BI, Business Interoperable Interfaces, que lo que hace es generar interfaces de contratación pública. Es verdad que estas interfaces pueden ser utilizadas para el resto del comercio, es decir, empiezo por la contratación pública. Fijaros que esto es una derivada muy interesante, porque dice, bueno, si soy capaz de hacer estándar de formatos electrónicos en el 20% del PIB, el resto debe estar, o sea, hay bastantes opciones de que todo el mundo siga por ahí. Bueno, hay bastantes opciones, pero no deja de ser difícil. Es verdad que no hay contratación electrónica intersectorial. Si conseguimos que la contratación pública sea capaz de generar estándares que atraigan al resto de los sectores y se estandaricen, bueno, pues esto es una muy buena opción. Con lo cual, ¿cómo intenta solucionarlo Pepo? Con especificaciones basadas en estándares para los documentos de contratación electrónica para ser intercambiados en la red Pepo. Es decir, voy a hacer cosas que no solo sirven para contratación pública. De hecho, la contratación pública y la contratación normal, la compra normal, deberían de seguir más o menos los mismos estándares, pero con algunos detalles, que ya intentaremos ver luego, porque la contratación pública, al estar moviendo dinero público, tiene que tener garantías que, por ejemplo, la contratación privada no tiene por qué tener. Bueno, no tiene por qué tener, los accionistas de las empresas dirían otras cosas, pero no tiene por qué tener, ¿vale? Bien, y el tercer punto, el de problema principal, es que hay una falta de foco en la visión general. Es decir, hay comunidades que se han centrado en la factura electrónica, otros se han centrado en el pedido, otros se han centrado en los catálogos. Entonces, ¿qué dice Pepo? Es que eso, lo que hacemos así es una especie como de islas, también no solamente de islas tecnológicas, sino de islas funcionales, y esto no tiene sentido. Tenemos que tener una visión global de generar una red que permita el formato electrónico en todas las funciones que hay que cubrir. Fijaros en esto que hablamos de la relación electrónica, ¿vale? Bien, pues se ha centrado en un proceso completo que lo vamos a ver ahora. Con lo cual, más o menos, tenemos esta situación. Tenemos, bueno, cuidado, aquí voy a hacer, estos son gráficos que están cogidos de la propia red Peppol, que tiene, si buscáis Peppol en Google, os aparece dónde están y ahí tenéis toda esta información en perfecto inglés, no pasa nada. Y ellos hablan de countries. Bueno, ellos hablan de countries porque... bueno, pues porque están intentando generar ese nivel, digamos, paneuropeo, porque hay un Consejo Europeo detrás que dice, es que mi país tal... Bien, el hecho de que hablen de countries no significa que lo que hay ahí sean countries. De hecho, las comunidades no son countries, las comunidades son comunidades. Es decir, por explicar el concepto este que quiero que entendamos, el mismo problema tengo para hablar en formato electrónico entre Madrid y Aranjuez, ¿vale? O Madrid y Barcelona, o Madrid y Pamplona, que entre Madrid y Estocolmo, o Madrid y París, o Madrid y... Es decir, estas comunidades no son comunidades geográficas, son comunidades tecnológicas. Y esto es importante decirlo porque estas comunidades tecnológicas pueden ser más o menos grandes, mientras no haya ese nivel de interoperabilidad y estándares perfectamente asumido, que eso va a llevar su tiempo, estas comunidades tendrán que tener algo que las interopere, que es esta red, ¿vale? Lo que quiero deciros es que no penséis que esto es entre países, es España y Francia. No. Que en tecnología ese España y Francia no existe. Lo que hay existe, te entiendo a ti, aunque seas de Jaén, o no te entiendo a ti porque no estás utilizando estándares, ¿vale? Ese es el concepto que quiero decir. Esto no es un concepto geográfico, es un concepto tecnológico y de utilización de estándares. Y esto tenemos que tenerlo claro porque si no se nos vuelve un poco en contra. Porque Peppol no es solamente para hablar con Europa. Peppol es para hablar con comunidades aquí en España, para entendernos, ¿vale? Si la Generalitat está haciendo algo y Extremadura no lo entiende porque la razón que sea, y fijaros que digo Generalitat y Extremadura, que tampoco es Generalitat y Extremadura, son comunidades dentro de Cataluña o comunidades de contratación pública electrónica dentro de Extremadura. Con lo cual, una de las cosas que sí que tenemos que tener en cuenta es tener estos conceptos más o menos como entendidos, porque podemos montar con esta transición al formato electrónico un lío de dimensiones considerables. Bien, visto esto, fijaros, bueno, el gráfico lo que te dice es, yo tengo, los EO son los proveedores, Economic Operator, y los CEAs son Contracting Authority, es decir, los CEAs son las administraciones y los EOs son los proveedores. Fijaros que puedo unirme a través de estas comunidades que aquí vienen representadas con el country a esta red, que está la parte de azul,
O me puedo unir directamente a eso sin ninguna red. Es decir, si yo fuese capaz de establecer elementos, que eso lo vamos a ver ahora rápidamente, en la que pueda... Son, digamos, arquitecturas diferentes, pero esta red lo que te va a permitir, y lo vamos a ver cómo lo hace, es generar ese mercado único. Sin esta red es muy complicado. Bueno, no se puede generar mercado único, ¿vale? No se puede en la situación que tenemos ahora. Bien, ¿qué elementos funcionales tiene PEPL? Como hemos dicho antes, lo que dice PEPL es uno de los problemas. Oye, no te fijes solamente en la parte de catálogos o en la parte de pedidos o en la parte de facturas, ¿no? Fíjate en todo el espectro. El espectro ya viene directamente cuando el próximo día hablemos de los estándares que se están utilizando para la contratación pública. Digamos que la primera, siempre que hablemos de estas cosas, fijaros que no estamos hablando de la parte interna de las administraciones, del expediente electrónico, con lo cual vamos a tener que enfrentarnos a dos tipos de estándares. Hay un estándar que llamamos horizontal, que es el que hemos hablado cuando hablábamos del expediente, del ENI, hay una parte del Esquema Nacional de Seguridad, que es cómo implementamos la seguridad en cada una de las proposiciones que estemos haciendo o los sistemas que estén funcionando alrededor de esto. Y luego hay una... estándares verticales, que dice, vale, me parece muy bien lo del ENI, pero cuando yo voy a mandar un mensaje y quieres ese mensaje de una licitación, hay un estándar vertical, y le llamamos vertical porque es de contratación pública electrónica, no es para toda la administración pública, sino solamente para el servicio de contratación, y todos estos estándares verticales se basan fundamentalmente en el concepto de relación electrónica entre la administración y el mercado. Y ahí lo que han dividido es, esa relación electrónica la voy a dividir en dos partes. El AUAR es la adjudicación y hay una parte pre-adjudicación y hay una parte post-adjudicación. Para entendernos nosotros, la parte del contrato y la ejecución. Antes del contrato y la ejecución. El pago siempre, normalmente, no solamente en Europa, también en España, sabéis que va por otros derroteros, ¿no? Y, oye, sí, se puede pagar, pero ya habrá alguien que pague. Esto, que también hay elementos para unirlo, pero fijaos que PEPL tampoco lo ha manejado. En la parte amarilla es en lo que están trabajando fundamentalmente, ya he de decir que la parte esta de lo que sería la licitación electrónica ya se están haciendo las primeras pruebas piloto y yo creo que este año ya lo ponen en marcha, ¿no? Bueno, pues fijaros que aquí tenéis en la parte de tendering, lo que sería licitación electrónica, lo que es encontrar los proveedores, la parte de publicación y licitación electrónica y la parte de, adjudicación, mesas y contratación. En la parte de lo que serían compras, ejecución, pues catálogos, pedidos, facturas y pagos. Hay una serie de posibilitadores PEPL, que es la generación del catálogo, la firma electrónica y lo que sería la infraestructura de transporte. La infraestructura de transporte, para entendernos, es la red, ¿vale? Es una red que está sobre Internet, no es una red física, no son cables específicos de PEPL, va siempre por encima, va utilizando Internet y lo único que pasa es que ponen, digamos, una estructura por encima y unas direccionamientos, estándares, etcétera, etcétera, que permite, de una forma, generar una red virtual, ¿vale? Bien, pues con estos elementos funcionales, que lo que tenemos que entender es que dentro de lo que nosotros entendemos como relación electrónica entre las administraciones públicas y los licitadores, lo comprende todo, es decir, PEPL lo que es comprende todo de la relación, insisto, ni se mete en el expediente electrónico que tengáis dentro, ni se mete en la parte del archivo, ni se mete en la parte de explotación de los datos. Eso es parte de cada administración, ¿vale? Pero lo otro es donde se quiere meter y se quiere meter para generar, volvemos otra vez a lo de siempre, ese mercado único de contratación pública electrónica paneuropea e interoperable y asequible. Bien, seguimos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues la red funciona en que esa red tiene lo que llamamos puntos de acceso. ¿Qué es un punto de acceso? Es un sitio donde cuando yo llego allí, esa red es capaz de darme la visión de cualquier punto o nodo que esté conectado a la red, sea un proveedor o sea una administración pública. Bien, eso significa que la red va a tener identificación, va a tener seguridad y va a tener no solamente identificación y seguridad, sino va a tener, entre comillas, vamos a llamarle un perfil o ¿qué funciones haces tú? ¿Vale? ¿O qué funciones permites? Yo permito la licitación electrónica. Vale, pues te puedo enviar una oferta. Yo permito la factura. Vale, pues te puedo enviar una factura. ¿Entendéis? O sea, hay un directorio que junta identificación y qué cosas puedes hacer tú como administración. Bien.
Cómo funciona es que el remitente de un documento electrónico, por ejemplo una factura, un pedido, un catálogo, lo que sea, envía el documento a un punto de acceso diciendo dónde quiere llegar. ¿Vale? El punto de acceso identifica que hay un servicio requerido y que hay un destinatario que está perfectamente identificado y que ese destinatario acepta o está capacitado para recibir digamos, el servicio que se le requiere, el catálogo en este caso, ¿no? Bueno, pues el punto de acceso del remitente proporciona el documento al punto de acceso del destinatario y el destinatario se lo entrega y le envía la acusa de recibo. Es tan sencillo como eso, ¿vale? No tiene mucho más, es decir, fijaros, esto es le llaman una red de 4 esquinas, pero es una red de 4 esquinas porque tiene una red llena de nodos que cuando tú accedes a uno de esos nodos es capaz de identificar el nodo al que te quieres dirigir y ese nodo ya se encarga de enviarlo al destinatario, ¿vale? No tiene más. Estos principios básicos aquí se ven muy bien. Fijaros que hay un punto de acceso, ¿vale? Y aquí hay proveedores de servicios. Ahora hablaremos de quién provee ese servicio y cómo, porque hay múltiples modalidades, ¿vale? Y no hay que excluir ninguna, están todas, me puedo cambiar, eso no es lo importante. Lo importante es que hay una red que independientemente de quién y cómo me dé el servicio, o que me lo monte yo directamente, esa red me va a permitir generar ese mercado único, que es lo que me exige la directiva comunitaria. Bueno, aquí volvemos otra vez al concepto, esto es muy PEPPOL, ¿vale? Es muy PEPPOL porque PEPPOL lo que quiere es generar un concepto de interoperabilidad transfronteriza, pero ya os digo yo que esa interoperabilidad es fundamentalmente a la hora de utilizar formatos electrónicos que esa interoperabilidad funcione, ¿vale? Pues aquí veis que hay administraciones públicas, que hay proveedores que pueden directamente entrar a esa red o que hay proveedores que de alguna manera están siendo manejados por una administración pública y viceversa. Bien, ¿qué es lo que funciona? Bueno, pues cuando alguien, vamos a suponer un proveedor, quiere enviar algo a una administración pública, ese proveedor tiene una interfaz con su aplicación, le transforman el mensaje para que vayan, para que sean mensajes estándares, se lo validan, es decir, generan un proceso de validación, oye, esto que me has puesto es correcto, etcétera, etcétera, y lo validan en el formato y lo validan de alguna manera en que los valores que tienen esos posibles mensajes estén dentro de unas condiciones suficientes o aceptables. Lo envían de access point a access point, ahí lo envían, bueno, pues con eso que llaman interfaz STAR, esto es un protocolo, no tiene, esto es tecnología, ¿vale? Cuando lo reciben, se hace el proceso contrario de validación y securización, por la red va securizado, es decir, aquí tiene elementos de securización, criptografía, seguridad, etcétera, etcétera, se transforma y se envía a la aplicación. Es decir, aquí puede haber una aplicación que puede ser muy estándar o puede no ser muy estándar, puede tener interoperabilidad y no, pero lo que se necesita es que desde un punto de vista del modelo semántico, de la cosa que tú quieres decir y entender, eres capaz de entender lo que este señor te ha dicho, ¿vale? Para eso están los estándares. No tiene ni más ni menos, esto ya está funcionando. Y ahora vamos a ver, si os parece, cuáles son bueno, pues los temas que se pueden concitar o suscitar a partir de aquí, ¿vale? Entonces yo lo que os diría es que vayáis preparando vuestras preguntas. Yo voy a dar un poco aquí qué es lo que yo creo que son las preguntas típicas, pero bueno, pues puede haber muchas preguntas que a mí no se me hayan ocurrido y que a vosotros sí. En cualquier caso, yo hago esta lista de preguntas y si alguno tiene alguna pregunta más, pues en el panel de preguntas las ponéis y las vamos viendo, ¿vale? Vamos a ver. Bien. La primera pregunta que yo me hago a mí mismo es la siguiente. ¿Por qué es importante PEPPOL para nosotros? Bien, es importante porque lo que nos da PEPPOL es la capacidad que tenemos que tener para que nosotros como administración pública, y veremos ahora, hay dos partes en esto, las administraciones y los proveedores, nos da la capacidad de que cualquier proveedor de mi tejido productivo
o de cualquier sitio de Europa sea capaz de acceder a cualquiera de las ofertas de contratación que yo estoy exponiendo de forma pública. Sin ese nivel de people, eso no sería posible, ¿vale? No sería posible, no, sería harto complicado. Lo que no pueden hacer los proveedores es entender, pues, fijaros que en el Golden Book, que fue un libro que se publicó hace ya 2 años, lo que decía es que hay más de 360 plataformas en la Unión Europea de contratación pública electrónica. Unas hacen una cosa, otras hacen otra, pero son 360 formas distintas de contratar. Un proveedor no puede aprenderse 360 formas distintas para poder, se dedicaría a ser experto en esto y ni siquiera, no llegaría, ¿no? Y se olvidaría de hacer lo que se supone que tiene que hacer, que es por lo que las administraciones públicas le contratan. Es decir, lo que está muy claro es que para generar el mercado único, todas las administraciones tienen que tener la capacidad de poner esto en marcha, ¿vale? De generar ese nivel de interoperabilidad y generar ese acceso. Dice, hombre, ¿lo podrían haber hecho con otra cosa distinta de people? Pues supongo que sí. Esto de la tecnología sabéis que tiene... pero tanto la Comisión Europea está utilizando people, la Comisión, las propias direcciones generales de la Comisión están utilizando people y de hecho han hecho ya cosas de este estilo. La Comisión Europea ha empujado, people es uno de los proyectos de los que llaman proyectos de grandes de implantación de la agenda digital en Europa. Entonces, pues antes o después mi administración va a tener que ser capaz de acceder a lo que es la posibilidad de esa red. Entonces, no hay mucho más. ¿Para qué nos sirve people? Justamente para eso, para generar ese mercado único. Ese mercado único tiene una serie de servidumbres que son fundamentalmente los estándares, la interoperabilidad. La interoperabilidad tiene muchas caras, ya la veremos el próximo día. Ahora estamos con la red, ahora estamos con las carreteras, pero luego hablaremos del código de circulación y los coches. Entonces ahora lo único que estamos viendo es que hay una red de carreteras disponible para que yo pueda moverme por toda Europa. Vale, genial. Pero, ¿cómo te puedes mover? Bueno, vamos a ir por partes. Hay un código de circulación que lo podríamos comparar con los estándares CMDI y hay una forma, un código, que son la parte de los estándares que me dicen cómo tengo que moverme o qué cosas tengo que hacer, ¿vale? ¿Y en qué tenemos que tener para utilizar people? El access point, es decir, el access point lo único que te va a decir es, para acceder aquí necesitas una identificación, tener una serie de servicios de tecnología, software, ¿vale? Que además el software se proporciona. Y unos servicios de que eso esté puesto a punto, que se pueda mantener, que sea interoperable, que estés homologado, que entres, una serie de circunstancias que te permiten entrar en una red, ¿vale? Es como cuando tú, además tiene una similitud bastante real con las redes de medios de pago. Las redes de medios de pago funcionan como people, con eso que hemos llamado las 4 esquinas. Hay una serie de comercios que tienen un TPV y hay bancos que aceptan o no aceptan las transacciones bancarias de medios de pago. Bueno, pues hay una red que se llama la red Visa, la red Mastercard, que lo que hace entre nodos permite que cualquier adquirente, un señor con un TPV que le ponen una tarjeta allí, consiga conectar con el banco emisor y el banco emisor acepte o no acepte el cargo. Es decir, todo este tipo de cosas, esto ya está todo inventado, ¿no? Pues esa es para lo que nos sirve fundamentalmente. Y lo que tenemos que tener es la capacidad de acceder a todo eso. Es ese access point. Luego, people tiene una infraestructura que ahora se ha puesto, se llama Open People, o sea, People en el 2012 acabó y ha generado una cosa que se llama Open People, que vive, vamos, que está con la gente que está utilizando la red. La gente que está utilizando la red permite la sostenibilidad de la red, su mantenimiento, su puesta a punto, etcétera, etcétera. Y además la comisión, de alguna manera, también, porque le interesa, bueno, pues da una parte a Open People para que pueda sufragar. Pero, en fin, creo que la parte dura de todo esto es la gente que utiliza la red. ¿Quién y cómo nos puede dar este servicio? Bueno, pues hay muchos proveedores que os pueden dar. Aquí en España no hay muchos, no hay prácticamente ninguno, pero hay algunos que pueden daros este servicio. Estos no tienen por qué estar en España, pueden estar en cualquier sitio.
pero fijaros que lo normal es que las comunidades en las que estáis, pues hay una comunidad de Plica que va a estar generando, pues que Plica te puede dar directa a ti o en comunidad ese acceso a PEPPOL. ¿Vale? Que, insisto, eso es software que hay que poner, mantener, instalar, verificar y hacer una serie de homologaciones contra esa red y ya está, no tiene más. Y ahora, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues lo que cuesta todo esto, como ya os he dicho, hay una red que tiene una gobernanza que está mantenida por digamos, las administraciones y los proveedores que están utilizando la red para su intercambio. Y luego la Comisión Europea, bueno, pues también soporta, la Comisión Europea también utiliza esta red y de alguna manera creo que también soporta algunos costes, ¿vale? No muchos, porque esta red, el coste de la red no es tampoco muy grande, se ha costado hacerlo, que fue el famoso proyecto PEPPOL, que duró desde el 2008 creo que empezó, hasta el 12, 4 años. Y bueno, pues una vez que ya han hecho lo gordo, por decirlo de alguna manera, pues el mantenimiento y la evolución también puede ser muy gorda, hay muchas cosas todavía pendientes por hacer, pero bueno, pues van funcionando de esta manera. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo lo que yo quería contaros. No sé si tenéis preguntas. Si tenéis preguntas y las hacéis, yo las veré en esta parte. Lo siguiente que teníamos que tratar de organizar es el siguiente seminario. El siguiente seminario que tenemos pendiente, pues va a tratar fundamentalmente de lo que estáis viendo ahí, de la interoperabilidad y los estándares. Esta parte de interoperabilidad y estándares es, vale, ya tengo la red, vamos a suponer que la red son nuestras carreteras y autopistas por toda Europa. Dice, vale, ¿y ahora cómo utilizo yo esto? ¿Cómo pongo los coches y cómo pongo el código de circulación? Lo entiendo. Y el carnet, la tarjeta verde esta que hay para poder circular por toda Europa, ¿cómo se hace? Bueno, pues todo esto es lo que nos va a dar la parte de interoperabilidad y estándares que vamos a intentar ver en el próximo seminario. Intentaremos ver las dimensiones de la interoperabilidad, en fin, todo este tipo de cosas que, insisto, son necesarias para que cuando hagamos la transición al formato electrónico haya cosas que no nos sorprendan, que no digamos, espera, que es que se me ha olvidado no sé qué, tengo que empezar de nuevo, sino que todo esto más o menos lo tengamos en cuenta. Hablaremos también un poco por encima del famoso CERTIS que aparece en la directiva comunitaria, que entiendo que todos más o menos entendéis lo que es. ¿Qué elementos de la nueva directiva están afectados por la interoperabilidad? Que es toda la parte de mercado único. O sea, fijaros que aquí la Comisión, independientemente de que haya sido el que ha generado la ley, la directiva lo que trata es de armonizar en el mínimo común múltiplo aquellos elementos que todas las administraciones públicas de la Unión Europea tienen que utilizar. Pero lo que no quiere ser un reglamento para la contratación pública, ni mucho menos, ¿no? Lo que pretende decir, oye, vamos a generar un mercado único de contratación pública y hay una serie de normas que tenemos que seguir todas. Hay un código de circulación que tenemos que respetar todos, es este, ¿vale? Entonces hay una parte de ese, que es como, ¿qué haces cuando circulas por las carreteras de Europa, pero que también sirve para cuando circulas por las carreteras de España? Ya, pero luego hay cosas como muy específicas de la contratación pública en España. Entonces, la directiva no pretende ser un guía burros total, ni mucho menos. ¿Vale? Y eso es lo que intentaremos ver la semana que viene. Insisto, si tenéis preguntas, este es el momento. Y si no tenéis preguntas, ha habido una cosa... eso, si no tenéis preguntas, pues lo cerramos aquí. ¿Vale? Bueno, veo que no tenemos preguntas. Gracias por vuestra asistencia. El próximo seminario, sabéis, como hemos dicho, que será el 13 de mayo y hablaremos de interoperabilidad y nos vemos en un mes. Muchas gracias y hasta dentro de un mes. Buenos días.